Hola, pues continuamos aquí con nuestras clases de ecuaciones diferenciales. Y en esta sesión vamos a ver un tercer método de solución de ecuaciones diferenciales. Hay que tener presente que los métodos de solución son para tipos especiales de ecuaciones. Es difícil encontrar, al menos aquí didácticamente, encontrar una ecuación que se pueda resolver por todos los métodos. Entonces son ecuaciones específicas de ecuaciones diferenciales de primer orden, pero bueno, pues la ecuación es especial. Ya vimos pues entonces hasta ahorita hemos visto las exactas. Bueno, las exactas son las que vamos a ver, las lineales, que es una ecuación pues muy especial, y las separables pues también es una ecuación especial. Dijimos que se podía resolver una ecuación lineal si es homogénea por variables separables. Aquí pues estas sin duda nunca serán lineales. Para que sean exactas pues no pueden ser lineales. Ok, ¿qué es una? Aquí tenemos la definición de una definición resumida pues por motivos de la contingencia de salud, ¿no? Resumida, dice, la definición dice una ecuación diferencial de primer orden de la forma, y luego tenemos ahí m de xy de x, donde m de xy es una función de dos variables, más n de xy de y igual a 0, es exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Nosotros en los cursos de cálculo vectorial le llamamos diferencial total. Le llamamos diferencial total. Ahorita vamos a ver qué es el diferencial total. Fíjense, tenemos enseguida, y luego nos dice ahí, es un teorema, aquí lo puse así resumido, dice la expresión es exacta si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y aquí nos estamos refiriendo a las segundas derivadas parciales de una expresión de dos variables. Bien, vamos a ver un ejemplo. A mí me gusta, en este caso, hacer un poquito de trampa y no poner la ecuación diferencial directa, sino hacer la ecuación diferencial para que vean cómo sale y qué es pues el proceso de resolver una ecuación diferencial. Y en este tema de las exactas, bueno, pues se presta para que lo podamos hacer. Fíjense, tenemos una ecuación, ahí es una función de dos variables. Acuérdense, esto es como si estuviéramos en matemáticas 3 o en cálculo vectorial. Tenemos aquí una función f de xy es igual a x al cubo más y cúbica más 2xy más 3. Es una expresión muy simple. Hay que recordar que cuando hablamos de ecuaciones de dos variables, pues entonces estamos hablando de una región. Hagan de cuenta que el piso pues es el piso de una habitación, o el suelo, el piso es la región, es donde van a ir los valores de x de y z o f de xy sería pues el techo, ¿eh? Más o menos así funcionan las ecuaciones de dos variables. Nosotros damos datos, damos valores de xy y calculamos un valor z o f de xy que sería pues el techo, y pues ya la forma que tome la función. Bueno, pues esa es una ecuación de dos variables. Bueno, si nosotros queremos derivar parcialmente esta función, lo podemos hacer. Vamos a hacer aquí la derivada fíjense, vamos a hacer la derivada, ya se me movió que le piqué. Vamos a ver, vamos a borrarle. Vamos a agarrar la derivada de f con respecto a x. A ver, ayúdenme. A veces le poníamos así, no sé, ustedes le ponían así, f de x era igual, o lo más común, pues es la parcial de f con respecto a x va a ser igual a la derivada de x cúbica, pues es igual a 3x cuadrada.
la derivada de f con respecto a x de y cúbica, pues esta sería 0 porque la consideramos una constante, más, aquí le pongo el 0 para que lo vean, la derivada de 2x por y, entonces la x es la variable, nos queda 2 veces y 0. De tal manera que la parcial de f con respecto a x, pues va a ser igual a 3x cuadrada más 2y. ¿Sí estamos? Esa es la parcial. Ahora vámonos con la de parcial de, aquí rápidamente, pues le pueden poner así, f de y, así le ponen algunos libros. La parcial de f, así es como nosotros la conocemos más fácilmente con respecto a y. Entonces la y, dijimos, la x es una constante porque estoy derivando con respecto de y, se hace 0. La derivada de y pues es 3y cuadrada. La derivada de 2xy, ya la otra ya no lo pongo 0, ¿verdad? La derivada de 2xy, como estoy derivando con respecto a y, pues va a ser más 2x. Y la derivada de 3 pues es 0 porque es una constante. Bueno, y nuestra diferencial total, así le llamamos, ahora también sabemos que se llama exacta, es la diferencial total de f o de z, ¿verdad? El de z, el diferencial, es igual, lo ponían ustedes por ahí, no sé si se acuerdan, a la diferencial, a la parcial de f con respecto de x, y le ponían aquí de x, más la parcial de f con respecto de y. A esto le llamaban diferencial total o exacta, ¿eh? Esta es una diferencial total. Es el diferencial total de una función de dos variables. Y ahora sabemos también que es, se le llama exacta. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tendríamos nosotros entonces que la parcial de f con respecto a x, pues es a lo que le llamamos m de xy. Parcial de f. Vamos a borrarle para que se vea bien. Ahorita es una mañana de lluvia, por si alguna vez se acuerdan cuando estén viendo eso, hemeroteca, de videos, videoteca. Y también entonces diríamos que la parcial de f con respecto de y, pues es a lo que allá en la definición se le llama x, n de x, n de xy, es a lo que se le llama n de xy. N de xy. Ok, entonces ese es el diferencial total. De tal forma que nuestra ecuación diferencial sería un diferencial total de esta forma. Entonces yo le voy a poner que mi derivada parcial, la que me van a poner a mí a buscar, la ecuación diferencial que yo voy a resolver va a ser esta, va a ser resolver, entonces va a ser 3x cuadrada más 2y así en dx más 3y cuadrada más 2x de y igual a 0. Esta es la ecuación que vamos a resolver. Desde luego esta parte es a lo que le llamamos m y esta parte es a lo que le llamamos n. Las dos partes puede ser cualquiera le podemos llamar n y m, pero bueno, pues así se acostumbra que la de x esté relacionada con m y la de y esté relacionada con n. Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Fíjense, esta ecuación diferencial
salió precisamente de esta función que yo tengo acá. ¿Se fijan? Que eso es trampa, ¿verdad? Porque los libros de ecuaciones diferenciales pues empiezan con esta, resolver esta. Bueno, pues nosotros ya la hicimos para que vean de dónde sale. Y lo que vamos a hacer a la hora de resolverla es precisamente llegar a este resultado de acá. A llegar a que la función, a encontrar la función f de x, y. Eso es resolver una ecuación diferencial. Ok. Dicen ustedes, bueno, ¿y dónde está la ecuación diferencial? Ah, muy simple. Si yo pasara esta m hacia este otro lado, la pondría acá, ¿verdad? Con signo negativo, y luego pasaba el de x hacia acá, y esta parte la pasaba hacia acá, y tendría una ecuación diferencial. Tendría que la derivada de y con respecto a x, pues sería igual a eso. Acuérdense que también esta es una forma de resolver derivadas implícitas utilizando ya las derivadas parciales, pero como cuando ven cálculo diferencial no llevan derivadas parciales, pues no lo ven así. Bueno, vamos pues a resolver esa expresión, a ver si nos la grabamos. Es 3x cuadrada más 2y y 3y cuadrada más 2x. A ver, porque voy a cambiar de pizarroncito. Sería 3x cuadrada más 2y. Vamos a ver. Entonces es resolver 3x cuadrada más 2y. Esta es de x más 3y cuadrada más 2x. Creo que así era. De y igual a 0. Bueno, entonces nosotros nuestra m de xy le ponemos porque es una función de dos variables. ¿Se acuerdan? Aquí están las dos variables. Es igual a 3x cuadrada más 2y, y nuestra n de xy es igual a 3y cuadrada más 2x. Y nos dice que el criterio para saber si son exactas, pues es que nuestra parcial de m, fíjense, con respecto de y sea igual a la parcial de n con respecto de x. Pero nosotros sabemos que esta es la derivada de una función con respecto de y. Y esta es la derivada parcial de una función con respecto de x. Entonces, cuando yo derivo esta m ahora con respecto de y, pues lo que estoy haciendo es encontrando la segunda derivada parcial. Primero con respecto de x y ahora con respecto de y. La parcial de m con respecto de y es igual, pues como estoy derivando con respecto de y, esta 3x cuadrada va a ser 0, y la derivada de 2y pues me va a dar simplemente 2. Son las derivadas que le llamamos trabadas o mixtas allá en cálculo vectorial. Ahora vamos a ver la parcial de n, pero con respecto de x. Hay que recordar que de la ecuación original, esta es la parcial de f con respecto de y. Ahora voy a hacer la parcial de f con respecto de x. Y esto me va a dar, pues la derivada de este con respecto de y es 0, porque y es una constante, estoy derivando parcialmente. Y la derivada de 2x con respecto de x, pues es 2. Y como podemos ver, estas dos son igual, por lo tanto es una expresión exacta. Sí, por el criterio que teníamos acá de que tienen que ser iguales. Entonces es exacta, y como es exacta, pues la podemos resolver, ¿sí? Por el método de las exactas. Ojo, si aquí no me da exacta, entonces no se puede resolver. Bueno, si esto no me da igual, no se puede resolver. Ahí se termina diciéndolo que no es exacta.
a menos de que ya hayamos avanzado y veamos la manera o la posibilidad de hacerla exacta. Pero bueno, hasta ahorita, si llegamos aquí, no es exacta. Más adelante vamos a ver que se pueden hacer exactas, se puede completar, pero bueno, todavía no lo vemos. Ok, entonces, ahora sí, el método de solución. Bueno, si yo sé que esta es la derivada de la función original con respecto a x, entonces lo que voy a hacer es decir, ok, entonces f va a ser igual a la integral de 3x cuadrada más 2y de x, porque esta la derivé, la función f original la derivé con respecto a x originalmente. Pero también puedo hacer lo mismo con esta. Entonces, pero también f puede ser igual a la integral de 3y cuadrada más 2x con respecto a y. Con cualquiera de las dos yo la puedo sacar. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, el libro de SIL trae otro procedimiento que en esencia es lo mismo, pero a mí se me hace un poquito más simple y fácil de recordar. Entonces nos va a quedar aquí que f es igual la integral con respecto a x, fíjense que el diferencial es de x, la integral de 3x cuadrada, pues la variable es x, entonces va a ser 3x cúbica sobre 3. La integral de x cuadrada es la n más 1 entre n más 1. X a la n más 1 entre n más 1. Nos da 3. Más. Y luego aquí tenemos la integral de 2y. Pero la variable es x. Entonces 2y es una constante. Entonces vamos a integrar solo de x, y la integral de dx va a ser x. Por lo tanto, aquí tengo yo 2y x. Bueno, más una constante. Pero la constante ahora, aquí le voy a poner, la constante va a ser o puede ser una función de y o una constante arbitraria, ¿verdad? Pero puede ser una función de y, porque a la hora de que yo derivé esta función f parcialmente, lo que estaba haciendo en realidad era tomando a la y como una constante. Por eso pongo aquí una función de y. Vamos a ver la otra y vamos a ver qué pasa con esa constante también. Esto es igual. Ahora la variable es y. Entonces, integrar 3y cuadrada, pues me va a quedar 3y cúbica sobre 3, porque ahora la variable es y, dijimos, más la x, pues dijimos también que es una constante, porque ahora la variable es y. Entonces solo voy a integrar el diferencial de y la constante pues la saco de la integral y me queda 2x y más una constante que viene de cuando derivé, ¿verdad? Las constantes se hacen cero, por eso hay que poner la constante de integración. Entonces nos va a quedar aquí que nuestra constante pues ahora va a ser una función h, pero de x, porque en la función original la x la consideré constante. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Nos queda que nuestra f es igual. Si yo suprimí estos dos, me quedan igual. Me queda x cúbica más 2yx más g de x. G de y, perdón. G de y. Aquí está. Estoy integrando con respecto a x. Entonces me queda una función de y. Y acá me queda que f es igual, pues el 3 con el 3 me queda nada más y cúbica más 2xy más la h de x.
Y voy a ver aquí, miren que estos están comunes, estos están en los dos. Están en los dos. Están en los dos. Entonces, G, entonces, perdón, aquí vamos a borrar. G de Y, ¿a qué es igual? A ver, díganme, fíjense ahí. G, o díganse ustedes ahí, G de Y, ¿a qué es igual? Ustedes que están ahí en casita, díganse a qué es igual. Pues si esta función yo la derivé con respecto de X, y luego la integré con respecto de X, quiere decir que desaparecí o tomé como constante la Y, pues acá me apareció la Y. Entonces, esta que no es igual, aquí me quedaría que G de Y es igual a Y cúbica. O sea, esta fue la que se desapareció cuando yo derivé con respecto de X. Esta expresión que está aquí se desapareció. Y se desapareció también el 2 que tenía en la ecuación original, pero pues ese no lo vamos a recobrar con las condiciones iniciales. Entonces díganme ahora a qué es igual h de x, que fue la que desaparecí, dijimos, cuando derivé la f con respecto de... a ver, ¿de qué dijimos? Con respecto de y, entonces la eliminé, porque era constante. Quiere decir que esta es nuestra constante que desaparece. X cúbica. Y ya tengo la función original, pues va a ser cualquiera de las dos, ya sea esta o ya sea esta, poniéndoles pues los valores que estoy buscando. De tal manera que mi solución general de este problema va a ser, voy a tomar esta, x cúbica más 2yx más g de y, que vale y cúbica. Esto es igual, sería la función original, pero no es una función la que estamos buscando, es una ecuación, por eso le pongo igual. Ah, caray, igual a una constante. Igual a una constante. 0 era la ecuación que estoy resolviendo esta. Igual a una constante. Y la constante, pues ya sabemos nosotros que es la que nos falta. Eso se llama solución general. Ahora parece que ni soy yo el que está escribiendo. Miren que se llama solución general. ¿Sí? Esta es la solución general. Y fíjense que es la ecuación, pues la misma que tenían. Solo la C pues va a valer la 2. La C valdría 2. Ya está solucionada. Esta es la función. Esta es la ecuación. La ecuación es cuando la igualamos a una constante, a un número. Acá la tenemos pues igual a 0. ¿Se fijan? A ver, para que vean, miren, nuestra ecuación original era esta. Era esta precisamente. Más 3 decía acá. Aquí está, exactamente igual. Hicimos la ecuación diferencial, aquí está la ecuación diferencial, y lo que hicimos fue regresarla a la original. Por eso ya la tenemos aquí. Esta es f de xy igual, y esta c pues vendría siendo el 3 que andamos buscando. Bien, pues eso es la ecuación exacta. Les digo que aquí se hizo un poquita trampa porque vimos desde dónde sale. En realidad en nuestros libros, en los ejercicios de ecuaciones diferenciales exactas de primer orden, pues nos van a dar esta expresión. Esto es lo que nos van a dar, la ecuación que hay que resolver. Se resuelve, pero ya sabemos nosotros lo que significa encontrar la solución. Es una ecuación, una función de dos variables. Bien, pues ahí con esto terminamos. Espero que no haya quedado tan largo este video, y pues nos vemos en la próxima sesión. Cuídense.